Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, da para mucho y que involucra a una figura que genera pasiones, admiración y también muchísimas preguntas: Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones por medio mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su innegable atractivo. Pero más allá de las cámaras, de las alfombras rojas y de ese torbellino de fama que lo rodea, ¿qué hay de su vida privada? Hoy vamos a desentrañar algo que quizás no todos conocen, o que quizás se ha intentado mantener un poco en la sombra, la verdad, o al menos lo que se vislumbra, sobre el matrimonio en la vida de Can Yaman, y por qué en muchos casos, la fama puede llevarnos a ocultar ciertos aspectos de nuestra realidad. Así que si eres fan de Can Yaman, o simplemente te interesa el mundo de las celebridades y cómo la presión mediática afecta sus vidas, quédate hasta el final porque esto te va a interesar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Can Yaman. El nombre resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. De Turquía para el mundo, su ascenso ha sido meteórico. Lo hemos visto brillar en telenovelas que son auténticos fenómenos de audiencia, y su salto a producciones internacionales ha consolidado su estatus de estrella global. Pero con tanta luz, con tanta atención encima, ¿qué sucede con la intimidad? ¿Cómo se maneja la vida personal cuando cada paso, cada gesto, cada relación es analizada y comentada por millones? Es una pregunta recurrente en el universo de la fama, y con Can Yaman, quizás, se acentúa aún más. Pensemos un momento en la imagen que se proyecta de un actor como él. Se construye una narrativa, se alimenta de sus éxitos, de su físico, de las entrevistas cuidadosamente seleccionadas. Y dentro de esa narrativa, hay aspectos que benefician mantener un halo de misterio, o incluso de disponibilidad. El matrimonio, por ejemplo, es un tema delicado. Para un actor en la cúspide de su carrera, especialmente si su público objetivo incluye un gran número de fans jóvenes o solteras, revelar un estado civil comprometido puede, en teoría, afectar la percepción de su imagen, disminuir esa chispa de fantasía que muchos seguidores buscan. No es una regla escrita en piedra, claro está, y hay muchos actores casados que siguen siendo ídolos, pero la dinámica es innegable. Ahora, centrémonos en Can Yaman específicamente. A lo largo de su carrera, ha habido diversas relaciones sentimentales que han sido noticia, a veces con la misma intensidad que sus proyectos profesionales. Hemos visto romance, hemos visto rupturas, y en medio de todo este torbellino mediático, la posibilidad de un matrimonio ha sido, en ocasiones, objeto de especulación. Se han dado situaciones donde de repente aparece información o indicios de que podría haber pasado por el altar, o estar a punto de hacerlo, y luego el tema se diluye, o se desmiente, o simplemente se vuelve a poner bajo llave. ¿Por qué este secretismo? Bueno, las razones pueden ser varias y complejas. Por un lado, está la estrategia de marketing. Una estrella soltera, o al menos percibida como tal, puede generar más interés, más aspiraciones en su base de fans. Las parejas de ficción en sus dramas son objeto de análisis, y que el actor tenga una pareja real y estable en su vida privada podría, para algunos, diluir un poco esa química imaginaria que tanto atrae al público. Es un juego de expectativas, de sueños, y el matrimonio es, en muchos aspectos, la consolidación de una vida privada que puede chocar con esa imagen pública de accesibilidad. Pero no todo es estrategia. También hay que considerar el factor humano. La fama, como decíamos, es abrumadora. Imaginen tener miles, millones de ojos encima todo el tiempo. Cada decisión, cada palabra, cada relación es analizada al milímetro. Casarse para cualquier persona es un paso importantísimo, lleno de emociones, de planes, de intimidad. Para una celebridad, ese mismo paso se ve amplificado por la prensa, por los fans, por los comentarios, las críticas, las felicitaciones, todo a escala masiva. Es probable que Can Yaman, como muchos otros en su situación, valore su privacidad y decida proteger esa esfera íntima de la vorágine mediática. Quizás prefiere vivir su vida personal de forma discreta, sin la presión de tener que dar explicaciones constantes sobre su estado civil o sobre su relación. Hemos visto, por ejemplo, rumores y portadas de revistas especulando sobre bodas o compromisos que nunca llegaron a materializarse públicamente, o al menos no de la forma esperada. En algunas ocasiones él mismo ha salido a aclarar, a desmentir, o simplemente a dejar la puerta abierta a la ambigüedad.
Y esa ambigüedad, curiosamente, a veces alimenta más el misterio y el interés. Hay un aspecto interesante en todo esto, la diferencia entre la vida privada real y la vida pública construida. En el mundo de las celebridades, a menudo hay una brecha entre lo que vemos y lo que realmente sucede. Y esta brecha puede ser intencionada. Ocultar un matrimonio o incluso un noviazgo serio por fama no es algo exclusivo de Can Yaman, pero sí es un patrón que se observa en muchas figuras públicas que buscan mantener un cierto tipo de imagen. Se trata de proteger el negocio porque en el fondo, la carrera de una estrella es un negocio, y esa imagen es su principal activo. Pensemos en las reacciones que generaría, por ejemplo, si se confirmara un matrimonio de Can Yaman de forma repentina. Por un lado, sus fans más románticos o aquellos que se proyectan en él podrían sentirse decepcionados. Por otro lado, habría un auge de interés mediático, un montón de especulaciones sobre la persona con la que se ha casado, sobre cómo es su vida de casado, etc. Es un arma de doble filo. Además, no olvidemos el factor de la fantasía. Los fans se enamoran de los personajes que interpretan los actores y a veces, esa admiración se traslada al actor mismo. Si el actor se casa, esa fantasía puede verse amenazada. Es un poco triste pensarlo así, pero es una realidad del fandom. Y las estrellas o sus equipos a menudo son conscientes de esto y actúan en consecuencia. Ahora, ¿podría ser que Can Yaman si se haya casado en secreto? La verdad es que hasta donde se ha hecho público y de forma verificada, no hay confirmación oficial de un matrimonio para Can Yaman. Ha habido relaciones serias con personas conocidas y mediáticas, que han sido noticia, pero el matrimonio, hasta ahora, se mantiene en el terreno de la especulación o al menos en la esfera privada que él ha elegido proteger. Y es precisamente esta protección de su esfera privada lo que nos lleva de vuelta a la idea de ocultar por fama. Si Can Yaman decidiera casarse y mantenerlo en secreto, ¿cuáles serían las razones más allá de la estrategia de marketing? Podría ser simplemente el deseo de disfrutar de un momento tan personal y trascendental sin el escrutinio público. Imaginen la presión de tener que anunciar tu boda, planificarla, con miles de cámaras esperando. Para algunos, eso sería una pesadilla. Preferirían una ceremonia íntima, rodeados solo de las personas más queridas, y luego, quizás, comunicar la noticia cuando se sientan listos, o incluso, como ha sucedido en otros casos, optar por no comunicarla de forma explícita y dejar que las imágenes hablen por sí solas, o que la noticia salga a la luz de forma orgánica. La industria del entretenimiento es un juego de apariencias, de proyecciones. Y el matrimonio, para un actor de éxito internacional, puede ser visto como un factor que altera el equilibrio. No es que el matrimonio sea algo negativo para nada. Al contrario, para muchas personas es la culminación de un amor y un proyecto de vida. Pero en el contexto de la fama, las reglas del juego cambian. Se trata de gestionar la imagen, de mantener el interés, de no perder esa chispa que atrae a las masas. Hemos visto casos donde los actores anuncian sus matrimonios con gran pompa, y les va genial. Y hemos visto otros donde prefieren la discreción, y también les va genial. Parece que no hay una fórmula mágica. Pero sí es cierto que en la era de las redes sociales, donde todo se comparte al instante, mantener un aspecto tan importante de la vida privada en la sombra requiere un esfuerzo consciente y, probablemente, una estrategia muy cuidada. Así que cuando hablamos de la verdad del matrimonio que ocultamos por fama, nos referimos a esa tensión constante entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. En el caso de Can Yaman, aunque no tengamos una confirmación oficial de que haya ocultado un matrimonio, sí podemos inferir que, como muchas otras estrellas, protege celosamente su intimidad. Y si en algún momento decide casarse y optar por la discreción, es probable que responda a una combinación de deseo de privacidad y sí, también a una consideración sobre cómo esa noticia podría impactar en su carrera y en la percepción de su imagen pública. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre las presiones que sufren quienes están en el ojo del huracán, y sobre cómo, a veces, lo que se muestra no es más que una pequeña parte de una realidad mucho más compleja. La verdad al final suele ser un tapiz tejido con hilos de lo público y lo privado, y en el mundo de las estrellas, esos hilos a menudo se entrelazan de formas que solo ellos conocen completamente. Y quizás esa es una de las bellezas y a la vez, las complejidades de admirar a figuras como Can Yaman, la intriga de lo que sucede detrás de la pantalla, de la imagen cuidadosamente construida. En resumen, hemos explorado la fascinante dinámica entre la fama y la vida privada,
centrándonos en la figura de Can Yaman y la especulación sobre su estado civil. Hemos visto cómo el matrimonio para una estrella puede ser un aspecto delicado que en ocasiones se maneja con discreción, ya sea por deseo de privacidad o como parte de una estrategia para mantener una imagen pública determinada. La fama ejerce una presión innegable y la protección de la intimidad se convierte en un acto de equilibrio constante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por llegar hasta el final. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que las celebridades deberían compartir más sobre su vida privada? ¿O prefieren que mantengan esa parte bajo reserva? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.